El tren ha llegado a Ámsterdam. Después de un recorrido breve, el apetito llega con furia de maremoto. En la víspera, la tienda parisina Fauchon pudo proveer de algunas terrinas, como la de pato con pistacho y oporto, y la de cangrejo con champiñones, o un trozo de anguila ahumada. El vino elegido fue un Burdeos Calon Segur. La tarde es tibia y una banca sirve para improvisar una mesa suculenta. La memoria de la comida es muy importante, sobre todo porque realmente uno evoca, en primer lugar, la parte familiar, ¿no? La parte donde uno fue creciendo y demás, la buena comida casera, que además es una comida sin ser una comida gourmet, sin embargo es una comida hecha con toda la precisión y con toda la artesanía que valían las madres de clase media de aquel tiempo. Bueno, yo recuerdo, ahí me permito hacer una reflexión en torno a este asunto, porque en casa de mi madrina ocurrieron cosas que realmente me recuerdan la memoria erótica y al mismo tiempo la memoria gastronómica también. En casa de mi madrina vivía una muchacha, una adolescente, que se paseaba por ahí y se le veían los calzones y todo, y era una imagen extraordinaria para un muchacho de 10, 11 años, no sé. Y realmente después de eso se comía uno un mole en casa de mi madrina que realmente fomentaba todo este nudo extraordinario entre el erotismo y esta parte de la gastronomía, de la cocina, mejor dicho, que fomentaba sobre todo un ánimo que se fue quedando ahí. Todos estos colores, estos olores, estas presencias, estos platillos servidos de esa manera tan generosa, pues finalmente para uno es como la gran preparación para lo erótico. Cuando uno va entrando ya en otros procesos, digamos que va descubriendo esta relación entre el deseo y el sabor de la comida. ¿Por qué esta relación extraordinaria? Bueno, porque los dos son gustos, y son gustos que uno va afinando finalmente, que va encontrando uno el placer de la gastronomía y el placer también de la sexualidad, y a partir de estos dos elementos se van conjuntando ambos. ¿Por qué beber bien? ¿Por qué beber simplemente un buen vino? ¿O por qué agregarle un buen queso? Y todo esto va formando una memoria extraordinaria, que finalmente es la memoria también erótica, y sobre todo una memoria que tiene mucho que ver con el mundo de hoy, porque realmente cuando uno recuerda todo esto, vuelve otra vez al mismo momento. Además, estas cosas finalmente le dan a uno una parte de la vida que me parece fundamental. Entender cuál es la relación de la comida con el erotismo me parece que es notabilísimo, porque uno cuando prueba un cuerpo también prueba parte de estos sabores extraordinarios. Yo imaginé, cuando empecé a escribir estos textos de erotismo, que yo había vivido plenamente la infancia, que había vivido con mucho placer todas estas comidas, y que además me habían dado una especie como de interés especial en otros cuerpos. Y entonces esto me hizo pues fomentar la idea de escribir del erotismo, y no solamente de escribir del erotismo, sino también de vivirlo, de alguna manera de compartirlo, vivirlo y disfrutar la comida de otra forma. Ahora, ya a través del viaje, que es otra de las cosas que me descubre la juventud, la forma de encontrar otras comidas a través del viaje. Un sabor dentro de estos viajes que tuve fue un sabor que no me era desconocido del todo, pero que no lo había probado de esa forma, que era en el Guy Savoy de París, un lugar con 3 estrellas Michelin, que es un lugar verdaderamente extraordinario, porque toda la comida era a partir de las diferentes tipos de trufas en verano, y realmente era una cosa absolutamente fuera de serie. Yo diría que es la mejor comida que he hecho en mi vida, porque realmente ahí todo lo que se probaba era una delicia absoluta. Y de pronto salió el chef ahí a compartir con los comensales. Entonces realmente esto fue una experiencia única. O incluso en China, por ejemplo en Shanghai, había un lugar que era de 3 estrellas Michelin. Y bueno, todo esto creo que me ayudó a formar una idea más clara de lo que era el erotismo. Me llevó a muchas partes, entre otras, me llevó a
a reencontrarme, entre otras cosas, con Norma Patiño, que es mi compañera desde hace tantos años, desde hace 29 años, y con la que he compartido realmente todas estas comidas, todos estos gustos, y además todos esos placeres que me parece que son extraordinarios. Entonces, realmente ahí es una comunión, porque realmente vale la pena hablar de comunión cuando se come de esta forma, porque realmente se comparten tantas cosas. Aquí es como el festín de Babette, realmente, con todas las proporciones guardadas de ese texto de Isaac Dinesen y de la película de Gabriel Axel, pero me parece que realmente es un acto casi místico. ¿Por qué es místico? Porque significa satisfacer a otros semejantes, a otros amigos, porque no se hace comida para alguien que no es amigo de uno. Realmente se hace comida para los que son nuestros amigos, y ahí es donde empieza el gusto por seleccionar, desde que se selecciona para comer. Non essere gioia mia con me crudele. Cuando los probé la champaña, me pareció tan extraordinario el sabor que la he seguido probando hasta ahora. Y me parece una de las bebidas más celestiales que puede haber. Es la bebida seductora por excelencia. ¿Por qué seductora por excelencia? Porque desde el burbujeo que tiene esta bebida, me parece que ahí empieza la seducción, porque empieza uno a entender al otro, y además porque es una bebida que realmente abre los sentidos. Es una bebida notabilísima. Entonces me parece que todo esto es lo que pone en escena todo este conjunto de acciones que finalmente van a llegar a lo erótico. Muchas posibilidades, realmente existen muchas posibilidades, y desde una fruta exquisita, con un buen queso, con una buena botella de vino, pues está cumplido el asunto. Y además con un pan como este que está aquí, pues realmente todo esto tiene que ver con un gusto muy especial para poder saber qué es la gastronomía. Y me parece que todo esto forma parte de los sabores también, y forma parte también de este aspecto gastronómico que todo mundo tiene, o que ha desarrollado, o que le interesa desarrollar. Generalmente yo acostumbraba a acompañar la parte erótica de la parte gastronómica. Entonces me parecía que era una cosa muy interesante combinar ambas cosas. Y a partir de ahí, pues no se podía comer mucho tampoco, porque si no estaba muy mal. Pero realmente el chiste era comer muy bien y después desarrollar a lo que uno iba. Y esto es la piel de la memoria de los sabores. Para llegar después a quitarnos la ropa, una comida muy buena sería, me parece que una pasta, pero una pasta muy ligera, una pastita así de esa con chile de árbol y ajo y aceite de oliva. Con esa me parece que podría empezarse el asunto, y con un buen foie gras de entrada, con eso podría ser, y el postre dejarlo para después del postre. Eso podría ser muy bueno para una comida que me parece que podría ser el anticipo de algo que ofrezca más cosas. Todo transcurre en calma. Ámsterdam es un lugar en donde hasta hace unos años la intolerancia estaba excluida. Ahora ha llegado el viento de cambio. Así, sin premuras, con esa lasitud que entraña un regusto por los alimentos ingeridos, de pronto el convivio fue interrumpido por un vagabundo que revelaba una sociedad lamentable. Su olor habría alejado a muchos personajes del Averno. Irrumpía para desquiciar lo que era calma y voluptuosidad. Este vínculo que hay entre las palabras y los sabores y la sensación, todo esto que hay, finalmente son cuestiones de técnica, cuestiones que uno va aprendiendo a lo largo del ejercicio de la escritura, sobre todo porque al principio uno no puede decir las cosas con toda claridad, y a medida que va desarrollándose, pues estas cosas se van haciendo mucho más claras, mucho más fáciles, mucho más sencillas.
Y entonces de pronto poner en palabras, por ejemplo, el restaurante El Cielo de Medellín o de Cali, por ejemplo, que son dos restaurantes extraordinarios de Colombia, pues ya lo puede hacer uno con toda facilidad. O el Dom de Brasil, o por ejemplo el de Alain Pesard en París, en fin, todos estos lugares uno los puede escribir realmente sin complicaciones, porque realmente hay una sensación que le gana a uno, a pesar de que escribir es entrar en un extrañamiento, dice Julia Kristeva, y tiene toda la razón, porque finalmente escribir no es dejar el sabor, pero es sugerir el sabor. Y entonces ahí tiene uno que tener la habilidad para poder hacer esta sugerencia de lo que ha vivido uno y de lo que ha disfrutado uno y de lo que ha puesto también a través de las palabras. Entonces todo esto me parece que forma parte de una experiencia que resulta memorable y forma parte también de esta piel de la memoria. Yo creo que la mejor experiencia que le puede dar uno a alguien que empieza a padecer esto, o a sentir, o a encontrar todo esto, realmente es vivir a través de los sentidos. O sea, realmente experimentar con los sentidos de la manera más clara, más objetiva posible y también más irracional posible. Entonces yo creo que todo esto nos ayuda realmente a entender mejor lo real. Y entender mejor lo real es entender el mundo en términos de lo que es pues la comida, el erotismo, todo esto que estamos hablando aquí de la manera más clara y más sensible posible. Me parece que por ahí podría ser. Utilizar los sentidos de una manera que no sea la manera burocrática, de que apenas si se huele o apenas si se toca o apenas... No, realmente utilizar los sentidos de una manera amplia y que eso es lo que nos llevaría a entender la realidad de manera más clara. Este libro se llama Puertas al Paraíso. Es un libro que saqué en Ediciones Sin Nombre de José María Espinaza y de Conaculta en el 2007. Y realmente es un trabajo que reúne una serie de textos en torno a la gastronomía, que es uno de mis temas consentidos además y que me encanta escribir de gastronomía. Y es un libro que trata de sintetizar de alguna manera mi idea de lo que es el erotismo. Porque ahí empezamos hablando de los viajes, después empezamos hablando de quesos, empezamos hablando de vinos, empezamos hablando de personajes y demás. Lo que yo traté de contar aquí son hechos que ocurrieron tal cual. A lo mejor uno al escribir algo le agrega algo, pienso, pero realmente casi todo tiene que ver con lo real. Entonces eso me pareció interesante de este libro, que casi no hay manera de inventar nada. Por ejemplo, de pronto hablo de Casanova, que él habla del Chateau Lafite y del queso brie, y que de pronto, bueno, pues ahí él a lo mejor sí inventó alguna cosa, que eran afrodisíacos y todo esto, pero yo lo cuento tal cual, él lo dijo, entonces me quedo en ese nivel. Cuando hago ensayo en general trato de no invertir mucho de la ficción que puedo ponerle yo a un cuento o a una novela o alguna otra cosa. Realmente me parece que el ensayo tiene que ser lo más verídico posible. Un texto donde aparece algo de este nudo entre el erotismo y la comida es en un cuento que habla precisamente del fin del mundo, porque un religioso había dicho que se iba a acabar el mundo y que además eso estaba ligado a las profecías de los mayas y no sé cuántas payasadas hay. Y entonces ellos se van a un hotel y comen deliciosamente y después se van a esperar el fin del mundo, que finalmente no llega. Pero ya habían tenido una actividad erótica bastante intensa, bastante lograda y demás. Entonces estaba unido otra vez la comida con el erotismo. A lo mejor mucha gente dice que no funciona así, pero para mí así es como funciona el erotismo y me parece que es la mejor manera de que funcione. Porque comer bien, comer rico, comer lo que uno le gusta y hacerlo de esa manera con otra persona que uno le guste, que uno entienda bien, pues creo que me parece que es lo mejor para todo este asunto, ¿no? Muchos viajes, muchas cosas que estaban hasta el 2007, después hubo más viajes y más cosas, pero me parece que es un libro que puede tener ciertos detalles interesantes para la gente que le interesa la gastronomía. Se generaron muchas cosas después del 2007 y a partir de ahí también, bueno, podría escribir otro libro y de hecho tengo la intención de escribirlo, porque me parece que es muy importante todo esto. Además ya hay muchos viajes nuevos, muchas cosas nuevas, muchas experiencias que se han dado a partir de entonces a ahora y que vale la pena recuperarlas a través de un buen libro. Yo creo que la memoria es algo que se va olvidando. Yo creo que es algo que realmente se va perdiendo y que inclusive cuando uno va teniendo más edad, inclusive ya hasta ni siquiera recuerda unas cosas de uno de la juventud o cosas así. Entonces me parece que todo esto
pues realmente tiene todo el deterioro que tienen los años y que además el cuerpo también se deteriora obviamente y que además de esto, pues sobre todo la memoria ya no está tan fresca. Y ahí, por ejemplo, la comida es algo extraordinario porque siempre es como un gran reflejo. Es algo que aparece de muchas maneras. Hablar de la casa materna, de la casa donde me crió mi tío José y mi mamá y bueno, mi abuela también, pues ahí realmente la cocina era algo muy especial porque cuando se hacía el pozole o los tamales o se compraba la barbacoa los domingos, todo eso, realmente platillos que no eran precisamente platillos dietéticos, sin embargo daban una intención maravillosa y además fomentaban también esta idea de que el mundo era otro, a partir de que uno comía bien, o la cecina de los domingos. Todo esto formaba un universo gastronómico verdaderamente extraordinario. Me parece que esto pues es irrepetible realmente, aunque ahora se puedan volver a hacer las mismas cosas, las mismas comidas y demás. Sin embargo, en aquel tiempo esto formaba una especie como de núcleo muy especial que era casi imposible de romper. Casi parecía que todo se concentraba en esta cocina maravillosa y que bueno, no solamente era esta cocina, sino aparte eran muchas cosas que estaban ahí en casa y que aunque era una cocina modesta y demás, sin embargo, pues me parece que era extraordinario todo este asunto. Yo lo recuerdo como algo muy vivo, como algo extraordinariamente vivo que todavía lo sigo recordando con un enorme aprecio y con un enorme amor. Cuando uno come en diferentes lugares, el chef realmente cuando pone lo mejor de su espíritu para poder hacer una gran comida, de pronto se la transmite al comensal. Entonces todo esto hace que entre una especie como de euforia o de felicidad o de alegría enorme que nos lleva directamente a lo erótico. ¿Por qué nos lleva directamente a lo erótico? Porque esta felicidad no puede acabar en una comida, simplemente tiene que tener una continuidad y esta continuidad se da en la cama o en donde sea se da, porque realmente me parece que comer bien es un enorme estímulo para el apetito, pero no solamente para el apetito, sino para el cuerpo y para el espíritu. Entonces todo esto funciona muy bien y entonces esto tiene que tener un final pues a través de lo erótico. Toda esta cocina mexicana realmente, pues sí, que no era nada dietética, finalmente lo que hacía era que uno engordaba también. Yo era muy gordo, demasiado gordo. Cuando tenía 1,5 metros, pesaba 80 kilos, era tremendo, era un muchacho que tenían que empujar con aceite de oliva para que pasara las puertas y cosas así. Pero realmente esto se fue quedando impregnado en mí como una forma de desarrollarme frente al mundo. Y entonces esto también me dio una posibilidad de ver el erotismo de otra forma y de una sexualidad que me parece que es mucho más libre cuando se ha vivido con estas cocinas tan extraordinarias como las de mi mamá o las de mi madrina, que realmente formaban parte de un universo muy especial. Y yo creo que la sigo evocando de la mejor manera. ¿Y por qué tiene que ver el erotismo con la comida? Bueno, realmente me parece que es un nudo que cuando funciona muy bien. Entonces la comida y el erotismo están unidos, están cabalmente unidos y me parece que es muy difícil desanudarlos. ¿Por qué es muy difícil desanudarlos? Porque realmente uno mueve al otro. Y entonces me parece que ahí están dos factores que llevan a la consecución de lo erótico. Para mí un olor que realmente me inquieta mucho, que me fascina, es el olor del pan. Cuando hay una buena panadería ahí, realmente me llena los pulmones esto.
Y además de una buena comida también, bueno, siempre que entra uno a una casa y que huele a comida extraordinaria, así como una comida sobresaliente y demás, pues siempre es extraordinario eso. Pero el olor del pan me parece que es el primer olor que a mí me llenó y que me sigue llenando todavía ahora. Me parece que es algo de lo más notable que puede haber en el mundo. Ese olor de un buen pan bien cocinado, en fin, bien hecho, mejor dicho. El sabor romántico sabe a beso perfecto. Realmente me parece que los besos perfectos saben a beso perfecto. Yo creo que no hay más expresión que esa. Es que saben a tantas cosas los besos perfectos que realmente me parece que es muy difícil decir a qué saben con precisión, pero siempre saben algo fresco, algo que realmente está ofreciéndose. Entonces me parece que un beso perfecto tiene estas características, estas condiciones, estas cualidades que son imposibles de negar. Entonces me parece que por ahí empieza el deseo. Y yo creo que saben a las frutas maravillosas estas, una piña, un mango, una guayaba, una papaya también inclusive. Realmente todo esto tiene todos estos matices y estas sensaciones, porque realmente un beso perfecto, uno va a desarrollar la experiencia de los que se besan, pero sobre todo de uno de los que se besan, porque es el que va a recuperar esta experiencia de términos personales. Y a partir de ahí va a desarrollar su propia sensación. Entonces esto me parece que por estas frutas puede ser la gran sensación de este beso perfecto, sobre todo porque el beso perfecto tiene que tener estas condiciones, estas características de frescura. En un abrazo, ¿en qué ese momento llegarían los sabores? Pues yo creo que llegarían en el momento en que uno quiera que lleguen, porque realmente aquí, en ese sentido, me parece que los sabores son muy obstinados de pronto, no quieren llegar o llegan de pronto de manera extraña. Entonces, pues habría que esperar a que llegaran. Un abrazo pasional es un abrazo, sobre todo, que en mi caso es un abrazo dulce. Y esto se debe a que yo soy diabético, entre otras cosas. Y por eso digo que es un abrazo dulce. Pero bueno, esto a lo largo de los años me parece que también se ha confirmado que es un abrazo dulce. Un abrazo que tiene estas condiciones, estas características, estas posibilidades. El problema, usar un espacio público para degustar esos manjares. Cuando me dicen de poder probar la piel a través de otros sabores, me parece que no es lo más adecuado. ¿Por qué no es lo más adecuado? Sobre todo porque se pierde el sabor real de la piel y se pierde también el sabor de esa otra comida que realmente podría ser muy buena probada de manera independiente de la piel. Entonces me parece que son buenas experiencias del cine o de la literatura, pero que realmente esto en la práctica no acaba de funcionar. Me parece que en mi caso personal no funciona, aunque no niego que pueda haber otros seguidores que puedan tener esta posibilidad, pero realmente a mí no me gusta eso. La piel tiene muchos sabores realmente, depende de muchas circunstancias, pero en general tiene un sabor salado, en general, aunque de pronto tiene también un sabor ácido o sabor dulce, depende también de muchas circunstancias, pero generalmente el sabor tiene esta piel salado. El sabor del erotismo, yo diría, que es salado más bien. Si él era un habitante de las calles, entonces merecía un trago de vino que fuera, así se tratara, de un calón seguro. Pasarle la botella para que bebiera un sorbo era un acto artero e imposible de cumplir. El Sant Esteve había sido seleccionado con cuidado y en detrimento de una economía modesta. Ni siquiera estaba a la mano un vasito desechable que permitiera darle una probada de ese vino glorioso. Llegó para entonces una decisión tan drástica como inmediata. El vagabundo tendría que conformarse con seguir su camino.